Últimamente estuve asistiendo a varias charlas sobre inteligencia artificial y yendo a exposiciones relacionadas con la ciudad y la modernidad. En ese camino, terminé participando en un taller cyberpunk para la creación de fanzines. Fui esperando escuchar algo como los robots y las megacorporaciones van a dominar el mundo, pero me encontré con cosas como que la vagina es el futuro. Recién ahí me di cuenta en qué clase de taller estaba. Bienvenido al cyberpunk feminista. Sin mentir, fue algo revelador, y lo digo sinceramente desde mi completa ignorancia. Yo estoy acostumbrado al cyberpunk de Hollywood o al japonés, al del cine B, al underground, sucio y nihilista. Me encontré sin embargo con un cyberpunk más realista, más empático, una ficción que analiza presentes, no futuros. A diferencia de las distopías clásicas, el cyberpunk feminista no trata de pelear por el agua en desiertos tóxicos, no busca guerras con mutantes en ciudades posapocalípticas, no está tan concentrado en sobrevivir un mundo devastado, sino que trata de repoblarlo, curarlo, darle nueva vida. Fue mientras intentaba procesar esta perspectiva radicalmente distinta que llegué a un pensamiento que lo resignificó todo. Allí apareció Donna Haraway, bióloga, filósofa e historiadora de la ciencia, una voz clave en el feminismo y en los estudios sobre tecnología, autora del manifiesto Cyborg, publicada en 1985, donde declara: el cyborg es una entidad cibernética, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de la realidad social tanto como de la ficción. Esta figura, nos dice Haraway, habita la frontera borrosa entre la fantasía futurista y la vida cotidiana. Rompe con las nostalgias de la totalidad orgánica, de los esencialismos y de la pureza natural. El cyborg no es inocente, es monstruoso, como una quimera, y ahí se esconde su poder, la capacidad de subvertir las fronteras, de desafiar los dualismos antagónicos que nos han limitado. Hombre, mujer, humano, máquina, bien o mal, Dios y hombre. Al ser irreductible a una esencia única, se vuelve una figura de resistencia. Esta idea deja de ser teoría cuando reconocemos que ya vivimos esa realidad. No es metáfora, no es ficción especulativa. El cyborg somos nosotros, insertos en un mundo donde lo digital, lo biológico y lo cultural se entrelazan inseparablemente. Pensemos en algo tan básico como un smartphone. Lo cargamos en el bolsillo, lo usamos como mapa, como memoria externa, como un segundo cerebro. Nuestra vida está interconectada a través de pantallas y algoritmos, donde termina el cuerpo y empieza la máquina. Esa frontera se vuelve cada vez más difusa. Y no solo los teléfonos, los anticonceptivos son una tecnología íntima incorporada directamente al cuerpo. No solo afectan la biología, sino que controlan ciclos, modifican la reproducción y desestabilizan la ecuación mujer es igual a madre, que ha sostenido siglos de opresión. Es un acto profundamente político disfrazado de pastilla. Otro ejemplo fascinante es el feto audiográfico, ese conjunto de imágenes médicas que representan al feto como si existiera de manera independiente del cuerpo que lo gesta. La tecnología lo reproduce como un objeto visual, casi desligado de la persona. La ecografía construye una ficción, la del feto como sujeto autónomo, flotando en un vacío negro. Aquí, la máquina no solo amplía sentidos, transforma lo que entendemos por vida, una construcción cyborg en el sentido más profundo. La lista continúa: los marcapasos, las prótesis, los lentes de contacto, incluso el simple hecho de depender de una nube para guardar nuestra información, todo eso nos convierte en entidades poshumanas, redefiniendo lo que somos. Estas tecnologías no solo modifican nuestros cuerpos, reconfiguran también las categorías con las que nos entendemos a nosotros mismos. Así, el cyborg es, en última instancia, una figura postgénero. No porque sea andrógino ni porque borra las diferencias, sino porque justamente no tiene género esencial, ni raza ni origen puro. En un mundo cyborg, la identidad se vuelve fluida, fragmentada y reensamblada. Sin embargo, esto no significa celebrar ingenuamente la tecnología. Haraway lo sabe. El cyborg nace del militarismo, del capitalismo tecnocientífico, de corporaciones que nos rastrean y datafican. Nuestra hibridez implica vulnerabilidad. Dependemos de infraestructuras que no controlamos, de algoritmos que nos clasifican. La tecnología opera aquí como un fármaco, remedio y veneno a la vez, cura y enfermedad, nos aumenta y nos captura. No es buena ni mala por naturaleza,
sino que depende de lo que hagamos con ella. Si consideramos que la herramienta no vino después del hombre, sino que éste nació técnico, si ya vivimos enredados con la tecnología desde el inicio, entonces podemos al menos elegir cómo habitamos esa relación. Podemos reconocer nuestra configuración híbrida sin romantizarla ni demonizarla. Ya somos cyborgs, aquí y ahora, y en esa condición reside tanto nuestra mayor fragilidad como nuestra oportunidad de reinventarnos. Podemos aceptar la parcialidad, la ironía, la intimidad inevitable con las máquinas y preguntarnos qué formas de vida queremos construir desde ahí.